En el curso de biología hemos estado hablando entonces de lo que es el ciclo ovárico, la ovogénesis y la expulsión del óvulo que se da cada mes de los ovarios femeninos. Bueno, está por demás decirlo, el ovario es un órgano que solo se va a encontrar en el cuerpo de la mujer. Lo que nos queda hablar a la continuación, porque no hemos abarcado los 28 días del ciclo menstrual y todo eso, pues solo unos cuantos días en lo que tarda la ovulación, pues vamos a hablar del ciclo uterino, ¿sí? Que ya es en conjunto. El ciclo uterino es al que le vamos a llamar ciclo menstrual. Este es el que dura 28 días, que abarca el ciclo ovárico, que es la ovulación, y todos los demás procesos que conllevan al embarazo o a la menstruación en ausencia de este, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de ello. Miren, yo sé que este proceso es complicado para uno de mujer, pero es necesario, ¿verdad? La menstruación no debe verse como algo malo, no es una enfermedad, no es algo malo, es un proceso normal y natural del cuerpo femenino. Entonces, no hay por qué sentirse mal, por qué sentirse agraviadas por ello, no. Si realmente es un proceso natural, es más bien un signo de que hay fertilidad en el cuerpo femenino. Entonces, aunque el útero es el receptáculo en el que se implanta y se desarrolla el joven embrión, solo está receptivo para la implantación durante un corto periodo de tiempo cada mes. Es decir, que el embarazo es un proceso que corresponde a este ciclo uterino. Durante unos días al mes es que se puede dar la implantación, que aunque se fecunde un óvulo, si no es en la etapa correcta del mes, este no se va a implantar. Y si el óvulo no se implanta, no hay un embarazo. O sea, no se desarrolla el embrión dentro del útero. Entonces, ahí sí que el embarazo depende de varios factores. En sí, se le podría decir que es un milagro, ¿verdad? Traer una vida al mundo es un milagro de factores biológicos desde el punto de que haya ovulación, de que haya fecundación, de que se implante correctamente ese óvulo fecundado, depende de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, usted es un milagro que esté acá, es una vida que se formó dentro del vientre de su mamá, pues gracias a todos estos procesos biológicos. Entonces, no es de extrañar que este breve intervalo coincida exactamente con el espacio de tiempo en que un óvulo fertilizado empezaría a implantarse. O sea, todo está fríamente calculado, dice. Entonces, corresponden estos periodos, aproximadamente 7 días después de la ovulación. Esta es la cantidad de tiempo en la que el útero está más susceptible a la implantación, en que es posible 7 días después de la ovulación. Bien, perdonen que desactivara unos segundos mi micrófono, pero creo que todavía pueden escuchar. Ahí anda un señor con un megáfono, no sé qué está diciendo en la calle, pero interrumpe. Entonces, perdonen. Vamos a ver entonces acá esta parte de en qué es posible la anidación o implantación del óvulo fecundado dentro del cuerpo uterino. O sea que esto solo es posible durante 7 días después de que se da la ovulación. Y si hacemos un poco de memoria, lo que vimos en los videos de la clase anterior, son 5 o 6 días en los que al ser fertilizado el óvulo en las trompas de falopio, este tarda en llegar al útero. Y si el útero está aproximadamente 7 días después de la ovulación, está listo para recibir la implantación, pues creo que coinciden perfectamente esos tiempos. Entonces, así que todo está diseñado para encajar, para que sea posible el milagro de la vida.
Entonces, 7 días después de la ovulación, el útero está listo para recibir a un óvulo fecundado y que dé comienzo el embarazo. Si surge alguna duda, pueden activar micrófono en cualquier momento y si me paso muy rápido una diapositiva, también me dicen por favor, así regresamos. ¿Podría regresar al anterior, por favor? Muy bien, claro que sí. Me avisas cuando termines. Ya, Miss, gracias. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a tener que los acontecimientos del ciclo uterino o menstrual, esto es importante, ¿verdad? Los tenemos que tener como sinónimos. O sea, no es que la palabra signifique exactamente lo mismo, sino que el proceso es el mismo. Entonces, los acontecimientos del ciclo uterino o menstrual son los cambios cíclicos por los que pasa el endometrio. Esta es la definición del ciclo uterino. ¿Sí? Esto es importante. Por eso les voy resaltando las partes más importantes. Entonces, el ciclo uterino o ciclo menstrual son todos los cambios que se van a dar en el endometrio. A ver, ¿alguien recuerda qué es el endometrio? Se pueden ayudar de la imagen que está allí. ¿Qué es el endometrio? ¿Será la capa externa, la capa media o la capa interna del útero? La capa interna del útero. Exactamente. Muy bien, muchas gracias. El endometrio es la capa interna, lo de adentro, donde queda ese espacio donde se va a implantar y desarrollar un embrión. Entonces, este endometrio no es constante, no se mantiene igual durante cada mes, sino que va a cambiar, ¿sí? Entonces, este ciclo es prácticamente de los cambios que van a dar en el endometrio. Y son cambios cíclicos porque se repiten cada 28 días aproximadamente. Es decir, estamos como por el ciclo uterino, lo podemos ver acá. Tenemos el ciclo ovárico, la menstruación, pues se expulsa todo lo que se había producido. Entonces viene el folículo del ovario, empieza a madurar, se forma el antro y se forma un folículo vesicular o folículo de Graf. Este pues se rompe y se da la ovulación. Esto se da después de que ya se dio una menstruación. Se queda en una etapa en la que pues el endometrio prácticamente está seco, mientras en el ovario se está dando todo este proceso para la ovulación. Cuando se libera el óvulo, el endometrio comienza a generar, comienza esa fase proliferativa y secretoria, a generar ese colchoncito donde se va a llegar a implantar el óvulo, donde se va a generar la placenta, donde va a empezar a crecer el embrión y pues bueno, está listo el endometrio 7 días después de la ovulación, que es exactamente lo que tarda el óvulo al salir del ovario y llegar hasta él, hasta llegar al útero. Pero resulta que pues no hubo fecundación, entonces se repite el ciclo. El endometrio, lo que había preparado, se expulsa y eso es a lo que conocemos como menstruación. O sea, esto se da de esta manera cada 28 días y durante el tiempo que dure la etapa reproductora de la mujer, desde la adolescencia hasta aproximadamente los 45 años, 45, 50 años que llega a la menopausia. Entonces, esto es el proceso que se da cada mes. El ciclo ovárico, si se dan cuenta, es corto,
son solo unos cuantos días. En cambio, el ciclo uterino es el que tarda los 28 días. Entonces, si no hay fecundación, el endometrio se desprende y eso es a lo que conocemos como menstruación. Y bueno, coinciden, ¿verdad? El final del ciclo ovárico coincide con el momento exacto en el que el endometrio está listo para que se pueda dar la implantación. Miren, voy a tratar de que no se escuche la lluvia. Acá está empezando a llover bastante fuerte. Más me preocupa que se vaya la luz porque ayer se estuvo yendo bastante en la tarde, pero por cualquier cosa ya saben hasta dónde estamos llegando, ¿verdad? El ciclo uterino. Ustedes también tienen esta guía, pueden repasar y leer también de los temas. Entonces veamos, solo permítanme, voy a ir a cerrar mi ventana. Ya, disculpen. Bueno, estamos acá entonces en los acontecimientos que corresponden a lo que ocurre con el endometrio. ¿Qué es el endometrio? Pues es la zona o la capa mucosa del útero, que mes tras mes, como respuesta a los cambios a los niveles de hormonas ováricas en la sangre, pues responde a ellos, ¿verdad? Va a entrar en la fase proliferativa, en la fase secretoria o en etapa de menstruación, según las hormonas que se están generando en los ovarios. Y a ver, esta la hemos escuchado un montón, pero la voy a preguntar para asegurarme de que la tengan clara. ¿Cuál es la hormona que se genera en la hipófisis o pituitaria, como le quieran decir a esa glándula en el cerebro? ¿Cuál es la hormona que que se crea allí y que llega al ovario para estimular un folículo? Piensen, prácticamente ya les dije cuál es. FSH. Muy bien, la FSH, la hormona estimulante o, ¿cómo se llama esto? Del folículo, la FSH. Entonces, esa hormona activa el ciclo ovárico y las hormonas que se generan durante el ciclo ovárico activan el ciclo uterino y provocan los cambios que se dan en el endometrio, lo que están observando acá. O sea, van muy relacionados estos dos ciclos, se dan casi al mismo tiempo. Y coinciden, ¿verdad? La parte de la ovulación con los días en que el útero está listo para que se dé un embarazo. O sea, no es solo de que se produzca un óvulo y se fecunde, sino hasta el útero tiene que estar listo para que se dé la implantación. Entonces, todo va relacionado y se activa gracias a esas hormonas en la sangre, ¿verdad? Las hormonas son mensajeros químicos en la sangre que llegan a activar o desactivar procesos u órganos en el cuerpo. En este caso, la FSH activa el ciclo ovárico, esto genera otras hormonas que activan el ciclo uterino. Ya vamos a ver cuáles son. Entonces, importante de esta diapositiva, por favor, la definición del ciclo uterino menstrual y gracias a qué se activa, que son las hormonas ováricas en sangre. Entonces, no sé si alguien todavía está tomando nota para poder cambiar. Ya puede cambiar. Muy bien, entonces continuemos. Hablemos de hormonas. Y aquí viene la parte bonita. Hay toda una gama de hormonas que es responsable de estos procesos. Entonces, estos dos párrafos son importantes. Los vamos a ver paso a paso. Entonces, hablemos de hormonas. La producción cíclica, o sea, que se activa cada mes de estrógenos y progesterona por parte de los ovarios, está a su vez regulada por las hormonas gonadotrópicas de la pituitaria anterior. A ver, dígamelo en español, van a decir. La pituitaria es la glándula hipófisis, la que está en el cerebro, se divide en anterior y posterior. Bueno, la anterior es la responsable de generar la FSH, la folículo estimulante, y la LH, la leutinizante. Entonces tenemos aquí dos hormonas que son del tipo gonadotrópicas, o sea que van a actuar sobre las gónadas.
Por eso la FSH y la LH no solo están en el cuerpo de la mujer, también están en el cuerpo del hombre. Recuérdense que la FSH llega a estimular los folículos del ovario, pero en el cuerpo masculino estimula a los testículos para que generen espermatozoides. Entonces, estas son gonadotrópicas, actúan sobre las gónadas, tanto femeninas como masculinas, y se generan en la glándula pituitaria anterior o también llamada hipófisis. O sea, el ovario genera estrógenos y progesterona, pero no lo va a hacer si no le llega la hormona FSH o la LH, ¿sí? Entonces, bueno, principalmente la FSH, la que inicia. En términos generales, ambos ciclos femeninos tienen una duración de 28 días, o sea, los dos. El ovárico obviamente es más corto, pero como suceden en conjunto, pues están ahí actuando al mismo tiempo durante aproximadamente esos 28 días. Periodo comúnmente llamado mes lunar. La luna cambia cada 28 días. Luna llena, luna cuarto menguante, luna nueva y cuarto creciente, y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí sí que por algo nos dicen, no sé si han escuchado algún mito o idea que dicen que cuando las mujeres están embarazadas, les puede afectar algún cambio en la luna. No sé si han escuchado algo sobre ello. Sí, profesora. A ver, cuéntenme, ¿qué han escuchado? Al menos yo he escuchado que dicen que cuando pasa eso de la luna que se tienen que colocar algo rojo, pero no sé. Muy bien, no sé si es un lazo o una faja roja, pero algo se tienen que colocar. ¿Alguien ha escuchado otra idea diferente? Por ejemplo, cuando dicen que cuando hay un eclipse se tienen que poner ganchitos cruzados para que no salga el nene con labio leporino. Muy bien, ese es otro que hemos escuchado. Muy bien, miren, todo esto tiene una explicación científica y a su vez tiene un factor cultural enraizado en nuestras creencias. Entonces, pues como me decían a mí, ¿verdad? Porque yo he sido muy escéptica, pues si no hay fundamentos científicos, pero como me decían la abuelita de mi nena, ¿verdad? No hay que creer ni dejar de creer. Así que en lo que usted averigua si es cierto o no, póngase sus ganchitos o su faja roja. Entonces uno lo hace por cultura, ¿verdad? De que nos han dicho los abuelitos que eso funciona, que eso no funciona. Entonces, pues como no se va a arriesgar uno, ¿verdad? Lo hace. Pero al final de cuentas, miren, la luna controla las mareas en el planeta Tierra, eso está fundamentado. Y si pensamos en lo que hay dentro del vientre materno, hay un líquido. Entonces, incluso el ciclo de la mujer coincide con el ciclo lunar. Entonces, en lo que se averigua si sí o no, pues ahí sí que queda a criterio de cada persona seguir o no esos consejos o esas creencias, ¿verdad? Pero están enraizadas, ¿verdad? Ahí sí que la cultura y los conocimientos de nuestros pueblos pues siguen estando vigentes, aunque ya sepamos cómo es que funciona todo esto científicamente, muchas de esas creencias pues son todavía realizadas en el país y no puedo decir, mientras no afecten la salud, pues no se puede decir que no, ¿verdad? Que está prohibido, que es malo, no. Simplemente son métodos de protección o de prevención que utilizan las mujeres, ¿verdad? Por conocimientos ancestrales o creencias populares. Pero mientras no sea malo para la salud del bebé o de la mamá, pues se pueden seguir realizando sin ningún problema. Ahora bien, si fueran dañinas, hay creencias culturales enraizadas en la historia que son totalmente dañinas. No voy a decir de qué país, pero bueno, mejor sí, para que lo comprendan y puedan investigar. Por ejemplo, en algunos países de África es cultura y tradición mutilar los genitales femeninos para evitar los externos. Y eso es parte de su cultura.
y ya no se aplica hoy en día, pero era durante muchos años, pues fue parte de su cultura. Entonces, eso causa problemas a la salud, un daño psicológico terrible porque es sin anestesia o era sin anestesia. Entonces, ese tipo de creencias enraizadas en la cultura, en la historia, esas son dañinas. Esas tenemos que evitarlas. Esas es lo mejor es que se terminen, ¿verdad? Aunque sean parte de la cultura, porque causan daños a la salud. Ahora, que una mujer embarazada haya un eclipse y se ponga un par de ganchitos en cruz ahí en la ropa interior o en la camiseta o algo así, eso no le genera un problema de salud, a menos que se pinche, pues, pero no es algo que le vaya a generar un problema a gran escala. Entonces, pues podemos seguir haciéndolo o no. Es parte de la tradición, ¿verdad? Es algo que nos dicen la mamá o la abuelita y pues mejor uno lo hace para prevenir, pero no causa problemas. Entonces son tradiciones que se pueden seguir empleando, pero si ponen en peligro la salud de las personas, pues creo que ahí es donde entra la medicina y la ciencia a decirnos no. Esa tradición, hay que dejarla de lado. Entonces, mientras no nos cause ningún problema, todo bien. Es un ejemplo nada más, pero es por esto, ¿verdad? Está relacionado con el mes lunar y por eso tenemos creencias sobre ello. Que hasta aquí, pues no sé si alguien conoce de algún artículo científico que lo haya podido desmentir, pues para podernos enterar. Pero por lo que yo sé hasta el momento, no causan ni bien ni mal. Pero hay mujeres que se sienten más seguras siguiendo los consejos de su abuelita o de su mamá. Entonces, peor, si es madre primeriza, todo lo que le digan, pues lo va a parar haciendo. Y hay que tener criterio también. Pero bueno, entonces, miren, este periodo de 28 días abarca ambos ciclos femeninos, el ovárico y el uterino, la ovulación y la menstruación. Entonces, todo eso se da durante esto de 28 días. Exactamente a la mitad es que se da la ovulación, que suele ocurrir a la mitad de esos ciclos, o sea, alrededor del día 14, para que vayamos pues comparando los tiempos. Bien, perdonen si escuchan ahí un grito de fondo que ahora anda un vendedor de naranjas allá afuera de mi casa. Pero veamos aquí entonces, voy a regresar a una imagen para poder explicar esto del tiempo. Este es en total el ciclo menstrual, o sea, estamos hablando de 28 días. Justo a la mitad se da la ovulación en el día 14. Entonces, durante ese periodo de ovulación y aproximadamente 7 días después, es que se supone es la mujer más fértil para poder generar un embarazo. Se supondría que antes de ello, después de la menstruación, no. Pero esto del ciclo menstrual como método anticonceptivo no es 100% fiable porque no todas las mujeres son de ciclos muy regulares. Hay un montón de personas que son irregulares, por lo tanto ese método no le funciona. Pero al menos para cuando quiera tener un bebé, pues calcular, ¿verdad? 7 días después de la menstruación, que está en el periodo de ovulación, pues días después de eso es posible quedar embarazada. Entonces, se puede tomar desde ese punto. Entonces, la ovulación, esto es pregunta de examen, suele ocurrir a mitad de estos ciclos, es decir, alrededor del día 14, a la mitad del ciclo de 28 días. Termina el ciclo ovárico a los 14 días, que es cuando se sale el óvulo, y pues sigue el resto del ciclo uterino, que va a desencadenar un embarazo o una menstruación dependiendo si hay fecundación o no. Entonces, la ovulación ocurre en el día 14. Creo que platiqué bastante sobre esta diapositiva, entonces vamos a avanzar. A ver, aquí tenemos entonces las fases del ciclo femenino, que es el ciclo ovárico y el ciclo uterino. Entonces, el ciclo ovárico resumido, pues se da después, tenemos acá la fase folicular. El día 1 de la menstruación, cuando inicia, se considera el primer día del ciclo, ¿sí?
comienza con el primer día de menstruación. Durante ese periodo que el endometrio se está expulsando del cuerpo porque no hubo un embarazo el mes anterior, comienza el ciclo ovárico. O sea, el óvulo comienza con su proceso de maduración, ¿verdad? Dentro del folículo. Crece el folículo, se genera el antro, se forma el folículo vesicular, este se rompe y expulsa el óvulo. Entonces, al final de la fase del folículo descarga el óvulo y ya se queda el cuerpo lúteo dentro del ovario. Cuando el óvulo se expulsa, está entre estos días, del 13 al 17. Estos días, cuando se acaba de expulsar el óvulo, se da, o sea, el periodo de ovulación, se puede dar de forma exitosa la fecundación. El óvulo viaja por las trompas de falopio hasta llegar al útero. En ese recorrido es que es más viable la fecundación. ¿Por qué? Porque si se fecunda en las trompas de falopio, como tarda como 5 días en llegar al útero, queda perfecto con el desarrollo de ese óvulo fecundado, porque se tarda 5 o 6 días en estar listo para anidarse. Entonces, cabal, pasa del ovario, es fecundado, en lo que tarda en llegar al útero, madura, se divide, se empieza la división celular y comienza a formarse y que ya está listo para anidarse. Y cabal llega al útero, es perfecto, ¿sí? Para que se dé el embarazo. Se le llama fase luteal a la siguiente cuando en el ovario se forma el cuerpo lúteo, de donde salió ese óvulo. Para este momento, el útero se prepara para acoger al posible óvulo fecundado. Es cuando comienza a engrosarse el endometrio. Después de la ovulación, la temperatura corporal oscila o aumenta 0.5 a 1 grado centígrado y se mantiene así hasta el final del ciclo. O sea, incluso afecta en la temperatura corporal de la mujer, puede aumentar 1 grado. Entonces, durante la fase luteal, en la que en el ovario se está secando ese folículo, se forma el cuerpo lúteo, de donde salió el óvulo ese mes, en el útero se está preparando para recibir al óvulo fecundado. 5 o 6 días después de la fecundación llega al útero y se implanta. Si se implanta, pues todo bien, ahí está el embarazo. Si no se implanta, significa que no hubo fecundación. Entonces, el endometrio comienza a desprenderse justo al finalizar todo el ciclo. O sea, después del día 28, si no hubo fecundación, comienza el día 1 de nuevo, que es la menstruación. O sea, el ciclo comienza siempre con la menstruación. Entonces, a ver, pregunta por lógica. ¿Cuándo se detiene este ciclo menstrual, ovárico y uterino a la vez? ¿Cuándo se detiene? Piensen. O sea, ¿cuándo se interrumpe este ciclo para que no vuelva a empezar el otro mes? Cuando quedan embarazadas. Exactamente, cuando sí hay un embarazo. Por eso es que lo normal, ojo, digo, lo normal es que una mujer embarazada ya no menstrue, porque obviamente el endometrio se queda allí y forma ese ambiente especial para el desarrollo del embrión. Hay casos muy singulares en lo que la mujer realmente no se da cuenta que estaba embarazada porque hay una especie de menstruación. Entonces, para ella no está embarazada, va y ya tiene 4 meses y le dice al doctor, pero yo sí menstrué. Entonces, son procesos muy peculiares, son situaciones muy particulares, pero se puede dar. No es una menstruación completa, pero sí hay un desprendimiento de una parte del endometrio que incluso pone en riesgo el embarazo y la mujer ni se enteró de que estaba embarazada. Entonces, miren, hay muchas situaciones. Incluso hay mujeres que son tan irregulares que es normal pasar meses sin que les llegue su menstruación porque no van al médico, ¿verdad? Pero si ustedes ven esos programas de emergencias bizarras,
hay situaciones en las que llegan las mujeres y con un fuerte dolor y no saben por qué y justo van a dar a luz. Entonces también hay situaciones como estas, ¿verdad? Que se dan cuenta de que está embarazada ya cuando va a dar a luz al bebé. Entonces son casos de, ¿qué? 1, 2 en 1.000.000. Pero también, ¿verdad? Lo normal es que cuando llega el embarazo, este ciclo se detiene, ¿sí? No se sigue dando, porque ya se abre paso a otra etapa más especial que es el embarazo en sí, el desarrollo, el primer trimestre, segundo trimestre, todo lo que pasa en el cuerpo femenino y en la formación del bebé. Eso ya es otro proceso más especial. Pero entonces, este ciclo se va a detener única y exclusivamente cuando haya un embarazo. No sé si hay preguntas hasta acá o vamos bien. Vamos bien, Liz. Muy bien, entonces creo que vamos a quedarnos solo hasta acá por el tiempo, porque luego seguimos con las interacciones hormonales de los ciclos femeninos. Ya esto ya es un poquito más complejo, aunque ni tanto. Solo vamos a ver en qué partes del ciclo se eleva, por ejemplo, la LH, la FSH. Ya esto ya es diferente, pero nos vamos a quedar hasta acá para que lleguemos a esta parte para el parcial número 2. Entonces aquí se va a quedar la grabación de la clase.